Y de regreso a Directo al Punto, soy Adaitza Cortés y lo prometido es deuda. Hoy anunciamos que íbamos a estar hablando un tema diferente, si fuéramos a, ¿verdad?, a decirlo, porque hemos estado analizando muchísimos asuntos, pero yo creo que hay que detenerse. Hoy es 1 de diciembre y me interesa hablar sobre el socialismo del siglo XXI, el perro de ataque de la tiranía global. ¿Y de qué se trata? Ya mismito vamos a decirle, pero ya están con nosotros Noel Leal Rojas, analista político desde Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Hola, Hugo. Saludo aquí al doctor Hugo Marcelo Valderrama también. Ustedes saben, doctor en economía, analista político y catedrático universitario desde Bolivia. Saludo. Ada, buenas noches. Un placer contigo y con Noel hoy en la noche analizando este tema tan importante. Y está con nosotros vía telefónica el licenciado Alfredo Ocasio desde Puerto Rico, líder del Partido Republicano Nacional, legal advisor del Comité Ejecutivo Estatal desde Puerto Rico. Saludos, licenciado. Un abrazo. Saludos a todos los componentes del panel y a la gran audiencia de Borinquen Radio. Yo quiero iniciar con Noel, porque realmente estábamos leyendo en estos días parte de tus posts y me parece interesante la pelea de la gente entre diferenciar lo que es la tiranía de lo que es un dictador y de lo que estamos viviendo en Latinoamérica con el socialismo, lo que se quiere imponer en Estados Unidos, aunque la gente no lo crea, a través de la cocina, por la izquierda, por la derecha, por la frontera de Canadá, por la frontera de México. Pero claro, todavía la gente dice, ahí viene el lobo, no ha llegado, no importa, y se ríen. Pero no ven lo que está pasando inclusive en Brasil, que sobre 100 millones de personas votaron y ya ustedes ven lo que está pasando. Y ni les cuento en Europa y en otros lados. Así que comienzo contigo, Noel. Ok. Yo siempre he estado insistiendo mucho en marcar la diferencia en ese asunto, dictadura y tiranía. Para ayudar a la gente los he puesto hacia el esquema de lo que Roma indicó en su nacimiento, ¿no? El por qué el dictador y regularmente el dictador llegaba a cometer su ejercicio posterior al hecho de que existió una tiranía que acabó con los poderes y la institución. Entonces, de acuerdo a lo que nos legó Roma, la dictadura es una institución que viene a reordenar el Estado. De acuerdo a los distintos ejemplos que hemos tenido posterior a Roma, nos encontramos con el hecho de que una dictadura es un modelo legítimo de gobierno y una tiranía no. Si podemos pasarlo hasta hechos modernos, nosotros podemos llegar al hecho de que dictaduras pueden llegar a salir por votos. El ejemplo de la dictadura del general Pinochet en Chile. Pero las tiranías no, las tiranías están allí. Las tiranías entre sus hechos van deprimiendo el Estado y penetran el Estado de todas las mil y una maneras. Entonces, cuando ese Estado está absolutamente penetrado y dependiente de la estructura tiránica, esa estructura tiránica abarca muchísimo más que el Ejecutivo, abarca también la estructura del Legislativo y por supuesto el Poder Judicial. Esas fichas permanecen allí, aunque usted retire el Ejecutivo. Usted sacó al tirano, pero no desmontó la tiranía, simplemente la tiranía va a seguir funcionando y va a tener el control del aparato del Estado. Ahora, frente a esa realidad, ¿qué es lo que sucede? Si no se instala un proceso dictatorial que venga a remover todo el cáncer tiránico, simplemente ese país se despedazará. Ese país no tendrá cómo operar. Ese país se queda en una posibilidad como en una vuelta a la tiranía, como lo que vivió Nicaragua, lo que vive Nicaragua hoy, con todo el episodio del chamorrazo y todo este tipo de cosas. Simplemente ahí está otra vez Daniel Ortega, el tirano Daniel Ortega, ejerciendo gobierno. Por eso es que es muy importante, porque el mañana de lo que va a quedar en nuestros países y en específico en Venezuela, de poder volver a encauzarnos lejos de la estructura de la tiranía socialista, va a ser absolutamente ingobernable. Quien no lo entienda simplemente no tiene más mínimo de cerebro. Todas las instituciones absolutamente permeadas, todo el poder, toda la estructura del legislativo tomada por el enemigo interno del país, la cantidad de miles de millones de dólares que tienen en su poder para poder generar ingobernabilidad. Ingobernabilidad que solo puede ser detenida por un gobierno de fuerza. Y eso se llama dictadura. Entonces, es hasta un asunto que va más allá del hecho
de lo que significan, hasta para entender el hecho práctico de la necesidad de entender esa diferencia. Y cuando usan la palabra democracia, que la prostituyen en todo este modelo, vamos con el licenciado Alfredo Casio, que sé que no se puede quedar con nosotros porque tiene una reunión, pero me interesa mucho escucharlo porque acá en la zona de Puerto Rico y Estados Unidos la gente está cogiendo relajo todos estos temas. Los venezolanos lo están tomando muy en serio y allá en Estados Unidos están aprendiendo a votar y a llevar a las personas a entender lo que no quieren para los Estados Unidos. Los que están, ¿verdad?, residiendo en los Estados Unidos hace tiempo y están tratando de orientar a los latinoamericanos que no sigan. Si salieron de sus países de la izquierda con todos los abusos que se estaban cometiendo, que no sigan llevando a Estados Unidos hacia el lado contrario. Vamos con Alfredo Casio. Mira, nuestro amigo de Venezuela ha dado una lección magistral de lo que es la diferencia entre una dictadura y una tiranía. La tiranía entra dentro del Estado de Derecho y comienza desde el Estado de Derecho que hay a suprimir libertades a las personas. Por eso es que lo primero que hace la tiranía es apropiarse del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es la que establece los estados de derecho de los ciudadanos y tiende a favorecer a un grupo, el grupo que está estableciendo la tiranía, subvirtiendo el Estado de Derecho. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en los Estados Unidos. Y poco a poco van quitándole derechos a las personas. Esto que pasó, por ejemplo, con la pandemia, donde si tú no estabas vacunado, te despedían de tu empleo o no podías trabajar. Pues, prácticamente ellos hicieron, ellos estaban ensayando, Alfredo, estaban ensayando a ver cómo les iba. Claro, porque esta es la situación. Una vez tú empiezas a quitarle derechos a unas personas, a un grupo de personas, no se las quitas a todos, se las haces a un grupo de personas. Entonces utilizas al resto de la población para entonces atacar a este grupo. Y eventualmente te van quitando, después que atacan a este grupo, te van contra otro grupo adicional, y eventualmente cuando tú vienes a abrir los ojos, le han quitado derechos a toda la población. El clásico ejemplo fue Adolfo Hitler. Adolfo Hitler llegó al poder legalmente en Alemania. Y lo primero que hizo fue apropiarse del poder judicial y de la policía. Y de ahí en adelante comenzó a quitarle derechos a grupos. Primero fueron a los judíos, después fueron los comunistas, después fueron a los socialdemocráticos. Poco a poco, hasta que fue estableciendo su ciudad. Y es que así se funciona. Poco a poco lo van a hacer. Está ocurriendo, todos sabemos, la situación con los jueces, cómo deciden los jueces. Todavía el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide a base del Estado de Derecho, pero hay un plan diabólico del Partido Demócrata de empaquetar la Corte, o sea, de enmendar la ley para ampliar el número de jueces y nombrar entonces jueces que son de tendencia comunista para entonces controlar totalmente el sistema de judicial. Y una vez eso ocurra, aquí el Estado de Derecho va a quedar totalmente sometido porque está en un Estado de Derecho donde la justicia no va a estar ciega. La justicia se va a levantar la venda a ver, tú eres del grupo de la tiranía, para resolver a tu favor. Si no eres del grupo de la tiranía, te resuelve en contra y no puedes hacer nada si protestan. Entonces viene el otro Estado de Derecho. Y si protesta, lo que le están haciendo, por ejemplo, a los padres que han ido a las juntas de educación de los condados en Estados Unidos a protestar en contra del adoctrinamiento comunista de sus hijos en las escuelas, los próximos los declaran terroristas domésticos, tienen encima una investigación. Y le remueven a los hijos. Ese es el juego. La amenaza es esa. Y han llegado, han sido tan atrevidos de decir que es el Estado el que sabe de qué manera va a educar a tus hijos, no tú.
violación total del Estado de Derecho y de lo que ha sido el uso y costumbre en nuestra nación, de que son los padres los que deciden cómo educar a sus hijos, no el Estado. En un Estado totalitario, en un Estado donde hay tiranía, es el Estado el que decide. Y tú no cuentas para nada. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en China, donde hay unas protestas contra las medidas que se han estado tomando. Hemos visto videos de cómo tienen y soldan las puertas de los condominios para que la gente no salga. Los encierran, los encarcelan dentro de sus propias viviendas para que no salgan. En un acto totalmente tiránico. Y así es como van poco a poco quitándole derechos en la democracia a las personas. Y por todo, las personas vienen a abrir los ojos, los demasiado tarde. Porque mucha gente aquí, por ejemplo, de la pandemia, entregó su libertad a cambio de una falsa seguridad, porque eso es lo que te ofrecen, una falsa seguridad, para que tú entonces entregues tu libertad. Este es el ataque que tienen ante dentro de la segunda enmienda, con el propósito de desarmarnos. El ataque de que un loco por un arma ha matado a tres y dice, darle armas a todo el mundo. No, pero si tú estás desarmado, entonces cuando el gobierno comete estos abusos, tú no te puedes defender. Y esa es la esencia, esto es la raíz de lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, de cómo el Partido Demócrata y el ala comunista de ese partido están dándonos poco a poco nuestros derechos, nuestras libertades, están cambiando el Estado de Derecho. Y para cerrar contigo, antes de que te retires, cuando vemos que una periodista en Pitcher y Catcher le pregunta a la directora de prensa de Casa Blanca que qué van a hacer con Twitter ahora que ellos están desinformando y que esto es un peligro para la sociedad y para, ¿verdad?, la nación de los Estados Unidos de América. Y ella dice que están muy pendientes y que están, ¿verdad?, dándole seguimiento al asunto. Y admite también el presidente de Facebook que también fue, ¿verdad?, visitado y que se reunían con esta gente del gobierno federal y Twitter igual, que dice Elon Musk que va a presentar la evidencia para que la gente sepa lo que ha estado pasando detrás de las libertades y la gente abra los ojos. ¿Cuál es tu opinión a eso? Y con eso cerramos contigo. Yo veo la tiranía, la amenaza velada del poder del Estado diciéndole a una empresa que promueve la libertad de expresión, que ahora promueve la libertad de expresión, diciéndole te estoy velando, y va con todo mi poder a silenciarte. Y eso es tirano. Y entonces, por otro lado, vemos el silencio de su propio gobierno sobre la compañía Apple, que se ha convertido en un alicate del Partido Comunista Chino y es partícipe de suprimir los derechos y de perseguir a la gente en China que están protestando contra el gobierno. O sea, el Apple es parte de una tiranía. Entonces Twitter, que promueve la libertad de expresión, el gobierno lo que le dice es te estoy velando. Y es presto a esta persona. Entonces, y la gente lo toma como que esto es un asunto entre el gobierno y una empresa privada. No, se está yendo contra todo el mundo, porque en la medida en que el gobierno tiene el poder de suprimir la libertad de expresión de una compañía o a través de estas plataformas, de esa misma manera nos va a silenciar a todos nosotros. Muchas gracias, licenciado Alfredo Casio, por estar este ratito. Ya nos veremos mañana en otra edición de Directo al Punto. Vamos con las posturas del doctor Hugo Marcelo Valderrama. Gracias, Ada. Mira, el tema es el siguiente, ¿no? Si bien yo utilizo en mis artículos la palabra dictadura, lo hago esencialmente porque en mi público se hace muy difícil hacer esta distinción que estamos haciendo acá. Pero yo concuerdo plenamente con lo que decía Noel. O sea, la tiranía es una institución o es un gobierno de las pandillas que no tiene ningún límite, ¿no? Es un gobierno que provoca la falla del Estado, se suben al poder y este Estado fallido se convierte en un anexo de esta pandilla. Bueno, ¿qué es lo que pasa en mi país? Fíjate lo que sucede. Evo Morales, que yo creo que es un tipo demasiado honesto, ¿no? Porque el tipo te decía de frente, mira, yo voy a hacer esto, o sea, yo me voy a pasar por alto todas las libertades.
Te lo decía. El problema es que la gente de otro lado no lo tomó en serio. Ese es otro problema, ¿no? Porque el tipo te decía, yo me voy a pasar por alto las libertades. Él tiene una frase muy famosa y que dice, a mí no me importa que sea ilegal, igual le meto. Lo decía él. O sea, por favor, esa es la O sea, él lo decía cándidamente y nadie captaba lo que estaba pasando. Exacto, Por o sea, Dios. yo siempre les advertía a periodistas, a políticos, a abogados, miren señores, estamos frente a un potencial tirano. Este tipo no tiene límites. Y la respuesta del otro lado era, no, es que no hay que tomarlo en serio, no es que, no, sí hay que tomarlo en serio. Porque fíjate que el tipo vino a mi país, se mandó a hacer una constitución a su medida. Como no le gustó, hizo que el Tribunal Constitucional le diga que él tenía el derecho humano a la reelección indefinida. O sea, él ordenó que el derecho, o sea, fíjate que estos tipos no tienen límites, ¿ya? Al extremo de que él le daba las sentencias a los jueces y los jueces tenían que redactar la sentencia en función de lo que él decía. En este país, en mi país, en este momento, hay más de 200 presos políticos, más de 8,000 bolivianos están total y absolutamente en estado de indefensión porque han tenido que huir del país para salvar sus vidas. Entonces, uno tiene que ver que en este momento nosotros somos un país tomado por una mafia delincuencial internacional que tiene su sede en La Habana, que ha usado los petrodólares venezolanos para dejando en hambre y miseria al pueblo venezolano y ha exportado esta mafia criminal a todos los países de la región. Hoy tienes instalado un gobierno de tiranos que no tiene límites. Esta gente no tiene límites. La concepción más clara de tiranía es que estos tipos dicen, la ley soy yo. Si mañana no me gusta la ley de gravedad, bueno, la voy a prohibir, y etcétera. O sea, fíjate los tiranos que son. Imagínate. Ahora, pero sí, obvio. Mira, fíjate que hay una cosa, hoy día Bolivia acaba de perder nuevamente en un tribunal internacional por el tema de unas aguas que tenemos con Chile, en la frontera con Chile. Lo que pasa es que en mi país el aparato jurídico del gobierno es muy bueno para enjuiciar al ciudadano promedio, porque han convertido a la justicia en una especie de guillotina para el ciudadano. O sea, la justicia en Bolivia sostiene al régimen, no defiende al ciudadano. Entonces acá se enjuicia, se mete preso y demás. Pero este mismo aparato jurídico no puede defender al país en juicios internacionales porque no le funciona el mecanismo de la amenaza, ni todo. O sea, venimos perdiendo. Tenemos 15 juicios internacionales como Estado boliviano y hemos perdido 14 hasta la fecha. Entonces, no sé cómo nos irá en el último que nos queda. No conocen la ley y el orden. Noel Leal Rojas, allá en Venezuela, están en las mismas. O sea, esto es una réplica. La misma, la revolución es una sola. Aquí el control del aparato judicial es total y es hasta ridículo. Yo explicaba que desde 1999 aquí quedó formalmente abolido el Estado de Derecho con el proceso constituyente de 1999. Y esto generó una constitución, un librito ridículo, que es eso, son 350 artículos. Esto es un reglamento de tránsito, no una constitución. Es una cosa totalmente absurda. Después vinieron las reformas de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que elevó en su momento el Tribunal Supremo de Justicia a 32 magistrados. 32 magistrados para este país. Entonces, ahorita algo pasó raro, a nadie le interesa y nadie le preguntó, y de repente lo bajaron de 32 a 22 porque no consiguieron lo suficiente que se arrastraran y que tuvieran ese nivel tan asqueroso como tienes que tener para poder ser parte de ese equipo. Entonces, esa es la realidad de cómo funciona este aparato. Nosotros rompimos récord en presos políticos, nosotros rompimos récord en este desangrar humano que supera el de las guerras de Ucrania y Siria. Todo eso lo ha hecho democráticamente el proceso chavista, porque esto es algo muy interesante. El proceso chavista tiene tal control del aparato electoral y el aparato jurídico y control, por supuesto, de la oposición, de la dirigencia de oposición, que ha logrado hacer toda esta transformación, enmiendas, reformas constitucionales, no importa lo que se ha propuesto, también ha dicho de frente, vamos a hacerlo, nosotros no nos sacan sino ni con balas ni con votos, tenemos el control, tenemos fuerza más. Nos encontramos con declaraciones de Nicolás Maduro de esta semana, donde él mismo admite que no habrán elecciones limpias a menos que le quiten las sanciones, porque pues tiene el control de las elecciones y lo dice con total tranquilidad. Lo más preocupante de todo eso es que en mi país había opositores tan increíblemente pendejos que necesitaban que Nicolás Maduro se los dijera. Necesitaban que les dijeran, mira, las elecciones las manejo como me da la gana. Y aún así,
esa gente, esa oposición venezolana, basada en una gran cantidad de generadores de opinión y en una gran cantidad de venezolanos sin criterio ni amor propio, van a participar en un nuevo proceso electoral en cuanto les ponga fecha. Tenemos que hablar ya mismo de la posición de Biden haciéndole cucas monas a Nicolás Maduro, pero como lo que nos quedan son 3 minutos en este segmento, vamos así a redondear la cosa cuando vemos los vagones de muertos que estaban tirando en la calle en Colombia, la quema de camiones y preparando el camino para decir el que no esté de acuerdo con Petro me lo llevo de frente, le quemo la casa, le quemo los familiares, los mato y se acabó. Sencillamente allá en Chile no han podido todavía, pero van por ese camino. Vi algunas casas también quemándolas y lo que hacían era que sacaban al dueño de la casa, lo paraban al frente para que vieran cómo te destruían lo que tú habías luchado por 30 o 40 años. Así que nada, una reacción de Hugo y nos vamos a la pausa. Mira, Ada, es que esta gente son criminales. Ya nunca, no se trata de política, ya no somos, no hay un asunto político acá. Aquí lo que hay es un tema de delincuencia organizada, que lo que está haciendo es destrozar nuestras naciones. No estamos hablando de asuntos políticos y creo que Noel está exactamente en la misma línea. Porque, a ver, la política es la discusión de las cosas, de la cosa pública en el plano de lo civilizado. Entonces, a lo mejor yo tengo una forma de financiar una infraestructura pública y Noel tiene otra, la debatimos y en este debate es un asunto político porque estamos hablando del bien común y de una cuestión que hace que la sociedad funcione. Pero esos tipos son delincuentes. Estos tipos no tienen interés de gestión pública. Estos tipos lo que tienen es quedarse en el poder, cargarse a quien sea y matar a todo el mundo. Yo te contaba el otro día, extra cámaras, que en mi país el gobierno te puede dejar indocumentado si le da la gana. Hace así y te dejan indocumentado y tú no te puedes ni mover de ciudad a ciudad. O sea, hemos perdido la condición de ciudadanos, estamos en la situación de rehenes. Y mientras no se entienda eso, ir a elecciones y demás es avalarles con un aire democrático a una simple pandilla. Noel Leal. Sí, mucho es eso, y es esa realidad, ese control, eres dueño hasta de mi identidad. Todo esto, nosotros somos super rehenes del chavismo y lo han hecho a su gusto y con toda la tranquilidad. Y vuelvo a repetirlo, todo dentro del marco de la democracia. Tú sabes que yo sí me separo un poco del comentario de Hugo con respecto a que sí es un hecho político. Lo que pasa es que para poder entenderlo como hecho ideológico, y es la raíz de todas estas herramientas, y es en donde se obtiene la legitimidad de ejercicio, que es avalada internacionalmente, hay que entender que es un fenómeno político. La realidad es que Venezuela en algún momento fue desconocida, el chavismo, por casi 60 gobiernos. Lo cierto es que habían otros ciento y tantos gobiernos que sí la reconocían. Y eso es gracias a que existe una acción política dentro del marco de un proceso ideológico que llevan, por supuesto, una cuota de financiamiento y que todos son una gran partida de criminales, pero hacen el uso del arma criminal que es el socialismo a través de las herramientas que brinda una estructura política. Entonces vamos a entrar cuando regresemos de la pausa al tema del globalismo, porque el título es El socialismo del siglo XXI, el perro de ataque de la tiranía global. Y de eso es que se trata. Ya resumimos lo que está pasando, ahora vamos al meollo de la situación. Regresamos en breve, amigos, este es Directo al Punto. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés. Seguimos aquí con Noel Leal Rojas desde Venezuela, el amigo Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia, y ya se retiró por la noche de hoy el licenciado Alfredo Casio, pero fue una participación magnífica. Y seguimos hablando del socialismo del siglo XXI, el perro de ataque de la tiranía global, y esto nos lleva al tema que estaba hablando Noel, si es política, si no es política, y es que el tema del globalismo han jugado con esa palabrita y han jugado con muchas cosas y las han entremezclado y ya la gente no sabe qué es una cosa y qué es la otra, pero para eso estamos nosotros, para desmenuzar el asunto y que la gente no caiga en este pescado. Así que comenzamos con Hugo Marcelo Valderrama. Cuando te meten el socialismo, la dictadura, la tiranía y todo a la vez con el globalismo y dicen siempre que es por tu bien. Eso es lo mejor de todo, es por tu bien. Y las vacunas es por tu bien y todo es por tu bien y te clavan por todo, pero es por tu bien. Hugo, estás en mute. Ahora sí. Ahora sí. Mira, te decía, a ver,
lo que hemos venido hablando, ¿no? La tiranía es un gobierno de la gente que no tiene principios. La tiranía es un gobierno que no respeta ninguna norma, ninguna ley, se pasa todo por alto, quiere el poder a través de una sola persona. La ley soy yo, el poder soy yo soy todo, ¿no? Yo soy todo, yo creé el mundo, básicamente. Bueno, y te voy a dar el caso de Bolivia, cómo está funcionando el globalismo en mi país. Como estos tipos no tienen la más mínima intención, ninguna intención de hacer gestión, no la tienen, porque mi país tiene deuda externa, mi país tiene, ¿qué te digo? En este momento, gran parte de sus recursos naturales comprometidos, ya sea con China, con Rusia, con Irán. Tenemos en este momento una de las economías más complicadas de la región. El gobierno sigue mintiendo respecto a que somos un oasis económico, cosa que nadie le cree. Solamente ellos se creen, ¿no? Hoy día acabamos de perder un juicio internacional y el gobierno hace una hora dijo que ganamos. Es decir, nos quieren ver la cara de imbéciles, ¿no? Pero espérate, la economía de ellos es la del narcoestado. No digas que no hay chavo porque te está comiendo bueno, es que sí. A borbotones. Si ustedes son los que no, hacen que ellos dicen la coca. que en el país las familias mejoraron su posición económica. Lo que no dicen es qué familia, la familia de ellos, ¿no? Pues ellos les va de maravilla, es igual que en Venezuela y todo esto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El globalismo se aprovecha de esta gente, en muchos casos la crea, porque en mi país hay mucha gente del gobierno que ya ha salido de las agencias globalistas y son gente sin principios, sin amor a la patria, no le tienen cariño a nadie. Entonces el globalismo aprovecha a esta gente para meter su agenda. Te doy el caso. Ya el indigenismo en Bolivia ya no va más, ya no les sirve el indigenismo como arma ideológica, ya está. Por eso es que también Evo Morales, como figura, caudillo y todo lo que tú quieras, está siendo relegado por su propio partido. Cada día uno ve a un Evo Morales más desesperado contra su propio gobierno, contra su propio partido, porque lo están relegando. ¿Por qué? Porque ahora ha entrado el tema del progresismo. Hoy en Bolivia hay que joder con el tema del aborto, hay que venir con el tema del matrimonio homosexual, y entonces aquí necesitas gente que te cumpla esa agenda, gente que no tenga principios y que, por ejemplo, te diga alegremente que defiende las costumbres indígenas, pero al mismo tiempo te promueva, por ejemplo, el homicidio de indígenas en vientre materno, que es lo que hoy día quieren empezar a debatir. Ojo, pasándose por alto inclusive la idiosincrasia de mi propio país, porque en mi país las comunidades indígenas son muy ligadas a la familia. Fíjate que aquí en la ciudad donde yo vivo, en el centro de Bolivia, el mes de mayo es el mes dedicado a la fertilidad. Entonces, las mujeres indígenas piden más hijos para al mismo tiempo pedirle a la tierra tener más producción. Entonces, fíjate, la lógica indígena es otra. Esta gente no te va a hablar. Ahora le van a cambiar la historia de su vida y la cultura para que vayan y le pidan a la tierra, o sea, que no puedan parir. Exactamente. O sea, aquí no necesitas, o sea, te das cuenta que esta gente no tiene patria, no tiene respeto por las tradiciones de mi país, no tiene nada, o sea, no, esa gente lo que quiere es plata, poder, y si puede, te va a cortar la cabeza y te va a decir que te la está cortando porque es lo mejor que te puede pasar en la vida, así de simple. Estos tipos están operando, destruyendo nuestros países para dejarnos endeudados, colgados con agencias internacionales y al mismo tiempo, pues acabarnos de robar las libertades, y eso es lo que está sucediendo. Noel Leal Rojas, vamos a ver desde Venezuela. Exactamente esa es la realidad. Los países van siendo desmontados y endeudados y simplemente el país completo entonces pasará a ser rehén de otro tipo de estructura. Tú sabes que durante el proceso económico del chavismo hubo un momento era tanto la entrada de dinero que estaba recibiendo Venezuela por conceptos petroleros que se logró cancelar técnicamente todo nuestro esquema de deuda con el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Pero ¿qué se hizo a la vez? Hacer una gran cantidad de deudas directas con China, Rusia, Irán, Turquía. Deudas impresionantes que triplicaron lo adeudado a las instituciones multinacionales financieras. Entonces, ahora, con esta reincorporación del gobierno del chavismo al Concierto Internacional de las Naciones, ya nadie se quiere acordar de que fue desconocido durante cierto tiempo, vamos a endeudarnos más. Ahora viene el nuevo proceso de endeudarnos más con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y el resto de este tipo de organizaciones, dejando al país sin posibilidad de poder levantarse. Por eso volvemos a este hecho. Tienes toda esta presión económica gigantesca que vas a tener, más el desastre interno, el enemigo interno siendo supuestamente oposición. Por eso es que es
tan importante visualizar lo de tiranía y dictadura? Porque esta tiranía va a ser imposible el mañana si no se instala una dictadura. Eso es básico y es muy importante dejarlo claro. Nuestros países, y el caso que vivió Bolivia es uno de esos grandes ejemplos, en el momento en que lograste extraer a Evo Morales como cabeza de la tiranía y lamentablemente vino un proceso de jugar a la democracia, Seguro. Tienes hoy a la vuelta al gobierno de Evo Morales, tienes a la que jugó la democracia presa y listo. La realidad es que la tiranía sigue en su ejercicio. Pero entonces en el caso de Venezuela, ay Dios, cuando decía no, porque vamos a tumbar a Nicolás Maduro, entró el supuesto grupo opositor que era un hazme reír, que ustedes mismos dentro de Venezuela, y tú sabes que lo has denunciado aquí, realmente era otro buscón más que lo que quería era dinero y poder, pero realmente no le interesaba salvar a Venezuela, por eso no lo logró salvar. Dinero, no poder. Nunca han tenido la ambición de poder, que eso es lo más importante que tener, de poder de ejercicio de Estado, ¿no? de gobierno. ¿No? Ellos han sido felices en sus pequeñas parcelitas que el gobierno les da y la oportunidad de entrar en los grandes negocios, pero no han tenido la ambición de tomar el poder en el país. Esto es algo muy importante, que todo el mundo esté claro para que pueda entender cómo ha funcionado la oposición venezolana. La oposición venezolana, el primer candidato que le puso contra Chávez fue el compadre de Chávez. El primero en el año 2000. Después le pusieron un hombre que sin ningún tipo de problema yo lo llamo que es un analfabeta funcional, Manuel Rosales. Después personajes tan pusilánimes como Capriles, Leopoldo, Guaidó han sido los ejemplos de ese proceso supuestamente opositor. A eso me refiero a Guaidó, que paseó a España, él fue por Europa, él fue a Estados Unidos y Colombia y estaba en todos lados, hizo varias manifestaciones y... Es que estaba ahí precisamente para impedir lo correcto, para impedir el hecho de una posibilidad de una extracción de fuerza. Para eso llegó y su trabajo lo cumplió. El mismo primer día que empezó el proceso del interinato, yo he explicado que el interinato venía a la reinstitucionalización de la tiranía y a la aceptación internacional de su forma de gobernar. La realidad está allí. Y no entendían los venezolanos eso, y no, nadie entendía lo que estaba pasando en el momento, porque todo el mundo estaba Juan Guaidó para aquí, Juan Guaidó para allá. Muy poco venezolano no quiso entenderlo, aparte de que el venezolano atiende a una estructura mediática instalada, a sus propias, a unas tribunas que reconoce. Estas tribunas solo le prestan sus micrófonos a los que mandan el discurso de la esclavitud. Acepta. Yo siempre he insistido que la estructura de oposición venezolana tiene un discurso donde te dice, baja la cabeza, bájala más, besa el piso en donde camina el tirano. Así es como se hace la oposición en Venezuela. Hugo Marcelo Valderrama, ¿qué nos espera con todo este tema? Porque por lo que veo, el globalismo, hay 2 o 3 que están resistiendo. Obviamente hemos hablado aquí de Italia, cuando se dieron cuenta de lo del globalismo y dijeron, vamos, escogieron a una primera ministra de derecha que les ayudara con el tema de la frontera, mientras que en el resto de los países están abriendo la frontera y permitiendo todos estos regueros y todas estas situaciones. En la nación también lo estamos viendo en California y diferentes lugares donde está todo manga por hombro, y otros que están tratando como Florida de controlar o por ejemplo Texas tratando de ganar, ¿verdad?, terreno. Y así vemos como por ejemplo en Chile se dieron cuenta rápido de lo que venía y están tratando de parar el apruebo, ¿verdad?, de Boris, pero por el otro lado pues él está presionando con toda su gente para quitarle las armas y volver a llevarlos al voto, y así sucesivamente. Hugo. Mira, hay un detalle, ¿no? En todos estos países que han caído bajo el socialismo del siglo XXI, lo primero que se hace es destrozar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y quitarles cualquier posibilidad de operar. Cuando subió Yanine Áñez, que es lo que hace un rato mencionaba Noel, yo cité un artículo de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de mi país, y te lo voy a leer, que lo tengo acá en la computadora. Dice: las Fuerzas Armadas bolivianas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno y participar en el desarrollo integral. O sea, lo que nosotros le estábamos pidiendo a las Fuerzas Armadas durante varios años es que aplique este artículo, porque mi país estaba siendo intervenido. Ojo,
Durante los 90 se crearon acá un montón de ONGs que no hicieron trabajo social. Lo que hicieron fue propaganda mediática a favor del socialismo del siglo XXI. Operaban en universidades, operaban en medios de comunicación, financiaban a Evo Morales sus protestas y terrorismo de Estado en mi ciudad. Evo Morales se jacta de ser un gran antiimperialista, pero su jefa de comunicación es una norteamericana nacida en Nueva York que vive de mi casa a unas 10 cuadras. La señora Catherine Ledenburg, hace 25 años que vive en Cochabamba, y es la operadora mediática de Evo Morales a nivel mundial. Esta tipa recibe un montón de dinero y ha abierto como 15 ONGs en mi ciudad operando a favor del régimen. Entonces, es necesario entender que cuando nosotros le pedimos a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que restablezcan el orden, es porque ese es su trabajo. Es decir, tienen que proteger mi país de la delincuencia transnacional organizada. Pero ahí te cae todo este asunto del globalismo con el tema de que los derechos humanos, el asunto de la fuerza no debe ser usada, desmantelar a las Fuerzas Armadas, desmantelarnos y desarmarnos por completo a nosotros. Y encima, fíjate que estamos a un paso de ser condenados por pensar como pensamos. Creo que en este panel los tres somos conservadores. Y seguramente si seguimos al ritmo que va, en unos años nosotros vamos a ser un peligro para la sociedad, porque creemos en la vida, creemos en la libertad, creemos en la... Ah, no, por seguro, defender la seguro. libertad y los derechos. Hay que callarlos sí, de claro. alguna manera, esos tres. Sí, sí, Ay, seguro. O sea, por eso es que yo siempre le deseo, bueno, siempre le echo 1000 bendiciones a Noel allá en Venezuela, porque yo sé que él no se calla, él sigue haciendo sus denuncias y siempre me quedo con esta espinita de que si le tocan la puerta mientras está hablando aquí conmigo, yo creo que yo me muero. E igualmente a ti, Hugo, que yo sé que en ocasiones me has enviado una foto y me dice, mira, tú ves ese carro que está ahí en mi ventana. Son militares velándome por todas las denuncias que hace. Así que yo siempre estoy cruzando los dedos con ustedes. La gente no entiende las cosas que pasan a veces tras bastidores, porque yo a veces los llamo a ver si están bien, si están vivos y sobreviven a todo esto, ¿verdad? No está fácil. Mira, hoy me sentí más seguro que nunca. Había 20 carros de seguridad del Estado en mi zona. Asumí que era por mí, pero resulta que no. Había un ministro almorzando cerca. Entonces, bueno. Qué bueno que no era por ti. Por lo menos no fue por mí. Había como 20 carros y más de 40 policías. Pero bueno, eso por suerte no era por mí. Yo estaba paseando con el perro. Imagínate. Pero sí, me ha sucedido. Es que lo que pasa es eso. Ya hemos perdido cualquier lógica. A ver, en un país decente, yo que soy un tipo que tiene familia, un tipo que trabaja, que yo no le hago mal a nadie, yo no tendría por qué tener miedo de un policía. Porque en realidad yo soy un tipo que se gana la vida decentemente. Pero en estos países de tiranías, somos nosotros los que tenemos que tener miedo del policía porque, oye, ¿sabes qué? A cualquier rato lo agarran. No son los delincuentes, son los decentes. Mira, sí, por claro. eso yo me río cuando me dijiste aquel día, mira, me dio tanto, no coraje, pero me dice, bajé las escaleras, bajé a llevar al perro a pasear y le toqué el cristal y lo saludé. Porque como yo sé que me están velando a mí, pues lo saludé. Y él dice que hasta el policía se pasmó. Es que al final uno tiene que tomar las cosas con humor. Pero hay un detalle, ¿eh? Ay, yo creo que lo que tenemos que mantener es siempre, fíjate, esta gente nos quiere quitar hasta la esperanza. Nos quiere quitar hasta la esperanza. Por eso tanto el ataque al cristianismo, porque el cristianismo tiene una escatología de la esperanza al final de la vida. Entonces, esta gente quiere atacarnos hasta por ese lado. Creo que al final hay que ser feliz, aunque sea por jodernos. Mira. Ahora yo les pregunto sobre lo que está pasando en Brasil. Ustedes hablaron de los militares. Ellos han seguido todos los canales, ¿verdad? Y los procesos y se han hecho todas las investigaciones y se hizo unas auditorías de la primera a la segunda vuelta, se probaron todas las evidencias, todos los muertos que están ahí, etcétera, etcétera y más, etcétera. Y como quieren juramentar a Lula da Silva el 1 de enero y pues no les importa nada. Querían de hecho juramentarlo hoy, el 1 de diciembre. Se dice que sencillamente Bolsonaro no va a poder hacer nada y mientras tanto la gente sigue esperando y esperando, pero ¿por qué él no firma? ¿Por qué el otro no firma? ¿Qué es lo que pasa? Me refiero al documento que hay que empezar, ¿verdad? El trámite de que se haga o una vuelta en esos sitios donde se cometió fraude o qué va a pasar con las elecciones. Y la gente dice al final no va a pasar nada. Estamos hablando de millones de personas que están en las calles, que no se han ido desde el día de las elecciones, que siguen y siguen protestando
Pero si no pasa nada a partir de ahí, ya saben lo que va a pasar, igual que terminó Venezuela, Colombia y todos los demás. Se instituye la forma de cómo robar las elecciones y se acabó el evento. Ahí no hay más oportunidad. ¿Qué nos dice Noel Leo? Yo sigo viendo Brasil con muchísima esperanza y me gusta en realidad todo lo que está sucediendo. Ok. Porque ellos están demostrando que tanto el Tribunal Electoral como el Tribunal Superior están al servicio del proceso revolucionario. Seguro. Ellos han exigido, tienes que investigar, tienes que hacer esto, esta es la evidencia. Punto. Ya no es ni siquiera Bolsonaro haciendo la exigencia. Ha tenido la inteligencia, la estructura brasilera de colocar a la Fuerza Armada a hacer la exigencia. Entonces, ¿a qué tenemos próximo? Tenemos a un choque de trenes que tiene una fecha. ¿Por qué? Porque de acuerdo al proceso electoral brasileño, primero viene la entrega de credenciales como presidente electo. Eso es, si mal no recuerdo, es el 19 de diciembre. No va a recibir ese certificado. Simplemente va a ser imposible que lo reciba. Si lo llega a recibir, la Fuerza Armada va a accionar. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido la exigencia de la investigación. Entonces, lo que estamos próximos a vivir en Brasil, en mi opinión, es algo que yo he ido definiendo como el nuevo entendimiento entre gobernantes y gobernados. Vamos a un proceso donde, debido a esta acción globalista, esta canción tan amponil de robar elecciones y robar hasta la voluntad de la gente en la calle, viene un proceso donde mucha de la estructura que está tomada, esa institucionalidad permeada por los procesos revolucionarios, va a ser simplemente dejada a un lado. Y ahí viene este nuevo proceso de entendimiento. Asunto muy difícil para poderlo entender a nivel global. Guerra civil, ¿tú entiendes que podría darse? No, ¿tú crees que no llegan a eso? Para nada. Yo veo a la Fuerza Armada monolítica. Y en la Fuerza Armada monolítica y en la decisión de evitar la llegada de la revolución nuevamente. Mira, hoy surgió un fake news, de Clarín. Entonces dice, tras el desplante de los militares a Lula, el vicepresidente de Brasil garantiza la transición. Entonces habla de que el 1 de enero, que van a juramentar a Lula y que Bolsonaro decidió no participar en esta transición luego de haber sido derrotado en las elecciones del 30 de octubre por Lula, etcétera, etcétera. Es para que tú veas cómo van llevando el mensaje a través de los medios para que los brasileños se vayan retirando de las calles y digan, bueno, pues si ya está, pues vamos a entregarnos. Eso es lo que buscan hacer. Y eso es lo que están tratando, pero no se están dejando. Y lo otro es que no están dispuestos tampoco a entregar las armas, porque una vez entreguen las armas va a pasar como en Venezuela, ¿con qué rayo te vas a defender? Con palos, cuando ellos tienen todas las armas en el poder. Hugo Marcelo Valderrama. Exacto, Hugo Marcelo Valderrama. Mira, yo creo que lo de Brasil, al igual que Noel, a mí me da esperanza, ¿ya? Y en general me da esperanza lo que está pasando, por lo menos en Brasil y en mi país, que están muy cercanos, porque la gente, después de 2 décadas... Tu frontera es con Brasil, parte de la frontera. Claro, nosotros, la frontera más extensa de Bolivia es con Brasil. Exacto. Y de hecho nosotros tenemos una fuerte migración brasilera hacia las universidades bolivianas, sobre todo del noreste, del sudeste de Brasil, vendría a ser, ¿no? Mira, yo creo que la gente en estos países ha entendido después de 2 décadas que todos estos asuntos no se resumen a una elección de un domingo como quien mira un partido de fútbol. Porque comúnmente eso es lo que nos pasaba en nuestros países, ¿no? Yo iba a votar el domingo a las 10 de la mañana y esperaba a las 5 de la tarde con mi cerveza para ver si había ganado mi candidato y punto. Y ya está. Entonces era como que nos habíamos desvinculado de toda la cosa pública y creo que en mi país hemos estado parados casi 40 días, el departamento más productivo de Bolivia, casualmente frontera con Brasil, el departamento de Santa Cruz, exigiendo que el gobierno haga su trabajo. O sea, esta gente paró 40 días porque el gobierno no estaba haciendo su trabajo, le estaban exigiendo que haga el trabajo que según la ley el gobierno tiene que hacer, que es el censo de población y vivienda. Y dicho sea de paso, se prestaron plata y se la robaron. Bueno, estos tipos que no se roban, o sea, vamos por ese lado, ¿no? Entonces, mira, la gente ha tomado conciencia de que ya estamos atrapados, somos rehenes y nos toca pelear. Nos toca pelear por todos los mecanismos posibles. Y lo de Brasil, yo coincido plenamente con Noel. Las Fuerzas Armadas de Brasil han demostrado tener un honor por su país, cosa que las Fuerzas Armadas de mi país no, y lo debo decir, yo soy yerno de un general de ejército ya jubilado hace muchos años, y mi propio suegro me dice, las Fuerzas Armadas de Bolivia han perdido el honor, y es cierto.
Yo hace unos días conversaba con un par de amigos coroneles ya jubilados, más jóvenes que mi suegro, son jubilados en la gestión de Evo Morales, y todos están muy machos escribiendo sus libros, denunciando los abusos de poder de Evo, y uno de ellos me pide que yo le comente el libro, y le digo, bueno, coronel, le digo, su libro me gusta, pero ¿y por qué no hizo esta denuncia cuando usted tenía un uniforme? O sea, usted dejó que el gobierno lo humille, le patee las nalgas, lo trate a usted, un hombre, un militar, lo trate como delincuente, y usted agachó la cabeza y se fue. ¿Sabe qué hacía yo? Le digo, coronel, yo me encerraba en mi cuartel y si me iban a sacar de ese cuartel, me sacaban con un tiro por delante, porque yo no iba a dejar que se me estropee de esa manera. Y creo que eso es una señal positiva en Brasil, que los militares no están dejando ser estropeados por esta delincuencia que se ha metido en todos los aparatos del Estado. Y Noel, cerramos contigo. ¿Qué nos dirías? Eso, fíjate esa imagen de lo terrible para Venezuela, el ejército libertador convertido en esto, en simplemente una milicia petroliana y barata. Es una cosa realmente dolorosa, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto en Brasil y uno ve esa estructura donde hay un líder, donde hay una estructura de Fuerza Armada que defiende, ama a su país, donde veo una población volcada y decidida porque encontró en ese líder el camino correcto, en ese mensaje, está claro. Yo creo que la esperanza de Brasil es muy, muy importante, y lo peligroso es lo que va a hacer Occidente, que esto es muy, muy delicado. Si en Brasil sucede lo que tiene que suceder, Occidente va a empujar a Brasil más fuerte a los brazos del BRICS. Si bien Brasil pertenece a los BRICS, simplemente se lo va a entregar a los brazos del BRICS. Eso es lo que va a hacer Occidente, y eso es algo realmente lamentable y peligroso. Y no podemos dejar pasar este último minuto con relación a Joe Biden y sus políticas con Nicolás Maduro. Noel. Bueno, lo que viene aquí es el restablecimiento de todo el negocio tradicional de Venezuela con las áreas petroleras. Y viene este hecho, lo que está haciendo el gobierno chavista. Pisa fuerte y lo hace con la autoridad que se ha ganado frente a un gobierno como el que está hoy en la administración de los Estados Unidos. Entonces, hoy Nicolás Maduro habla de manera clara de que Citgo le pertenece a Venezuela y que las ganancias de Citgo durante este periodo que estuvieron congeladas inmediatamente tienen que ser reintegradas al gobierno venezolano. Entonces está haciendo cada una de las cosas de una manera muy, muy clara, con toda la posibilidad de pisar como le dé la gana y con toda la seguridad de que va a recibir hasta caricias por eso. Con el apoyo de los Estados Unidos, un tirano. No hablamos de un dictador, un tirano en el poder en Venezuela. Gracias, Noel Leal Rojas desde Venezuela. Gracias, Hugo Marcelo Valderrama desde Bolivia. Y obviamente al licenciado Alfredo Casio desde Puerto Rico, que estuvo con nosotros en este panel especial hablando de la dictadura, el socialismo, el globalismo, y a todo el mundo que Dios nos coja confesado, y ojalá que Brasil logre su propósito, ¿verdad?, de darse a respetar y que todo esto se dé y vaya por buen camino, porque entonces otros países como Argentina, como Chile y otros podrían despertar mucho más rápido. Y ahora mismo Colombia, que está recién estrenándose y está viendo los asesinatos y las masacres que se están dando, que supuestamente todo iba a estar bien chilling con Petro, pues que también se recojan a buen vivir y salven a su país. Gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana.